Tengo el gusto de recibir y presentar a nuestro querido hermano Miguel Ángel Burgos, que es miembro de la Logia Alfa de la ciudad de Puebla, el cual nos va a obsequiar la presentación de las tres fases de estudio de la verdad absoluta del Bhagavad Gita, tal como es. Agradeciendo tu presencia y tu colaboración. Adelante, querido Miguel. Sí, muchas gracias. Pues para iniciar, no está de más recordar que esto es solamente un producto de investigación personal de que cada día eh, mi esposa Alma y yo leemos un verso de el Bhagavad Gita y de repente nos encontramos alguno que nos da alguna información especial que nos impresiona especialmente y pues así es como escojo lo que tengo oportunidad de presentar a ustedes, también recordando el segundo objetivo de la Sociedad Teosófica, que es investigar la literatura de las culturas orientales y especialmente en este caso del Bhagavad Gita. Es una versión de la que estoy tomando del señor Bhaktivedanta Swami Prabhupada y tiene solamente, es prácticamente una transliteración de los comentarios que él hace al texto de estudio y algunas, lo que quiero compartir aparte de eso son solamente algunas impresiones personales de el, a manera de reflexiones de lo que trata el comentario del señor Prabhupada. Y no teniendo más que decir, más que, pues es responsabilidad de cada uno, así como el señor Prabhupada hizo su propia versión, pues cada uno tiene que hacer su propia versión, no vender su percepción o disminuir su inteligencia a lo que digan otras personas, sino que cada quien tiene el deber de hacer su propio entendimiento y a partir de eso que adquiera para sí mismo, pues podrá compartir algo. Y siendo eso solamente una introducción muy breve, pues voy adelante. Esta frase, las tres fases de estudio de la verdad absoluta, forman parte del comentario del señor Prabhupada. Y entonces voy sobre esto. Del capítulo 2, el texto 2, dice, es del Bhagavad Gita. La suprema personalidad de Dios dijo, mi querido Arjuna, ¿cómo te han aparecido estas impurezas? Hago un paréntesis acá y la reflexión final respecto a esto la voy a citar en la diapositiva final. ¿Cómo te han aparecido estas impurezas en medio de esta crisis? Es decir, Arjuna se lamentaba de la condición en la que se encontraba, puesto que en un campo de batalla, recordamos, estaban dos ejércitos enfrentados. De un lado, los Pandavas, a los cuales pertenecía Arjuna, y del otro lado, los Kauravas. Los Kauravas habían usurpado el trono que legítimamente correspondía por la ley que se observaba en ese tiempo en la India. Ese reino pertenecía a los Pándavas, hijos de Pandu, y un rey usurpador, el hijo
de el hermano de Pandu, el padre de estos Pandavas, había hecho que se enfrentaran. Del otro lado estaban su abuelo, sus maestros, hasta hermanos, conocidos, y ellos estaban, es decir, tanto de un ejército como del otro, estaban dispuestos a perder su vida y sus posesiones para favorecer a aquellos que los guiaban al combate. Era el deber de Arjuna como kshatriya, es decir, kshatriya significa defender hiriendo, es decir, una casta de la India cuyo propósito en la vida era gobernar, es decir, salvaguardar los bienes y las personas de aquellos que estaban bajo su dominio, por llamarlo con claridad, en su reino. Y entonces, como kshatriyas, tenían la obligación de enfrentar todo aquello que pusiera en riesgo la vida y las posesiones de sus gobernados. Pero del otro lado del campo de batalla estaban sus parientes y se lamentaba delante del señor Krishna. Y entonces la Suprema Personalidad de Dios dijo aquí, el señor Krishna: mi querido Arjuna, ¿cómo te han aparecido estas impurezas en medio de esta crisis? ¿Cómo te lamentas, puesto que tienes un deber que cumplir? Parece que no sabes lo que se está viviendo. Casi, casi como si le dijera así el señor Krishna. ¿Cómo te han aparecido estas impurezas en medio de esta crisis? No son propias en absoluto de un hombre que conoce los valores progresivos de la vida y no conducen estas impurezas a los planetas superiores, sino a la infamia. Los planetas superiores, desde luego, tienen que ver con aquellas esencias sutiles que después de vivir su experiencia en este plano de percepción, o si quieren ustedes llamarlo, el cuarto globo, en la cadena de globos de la cadena terrestre, pues aquello que es esencial e inmortal en el hombre o en el género humano se dirige hacia esos planetas superiores. Y si no se actuaba en conformidad con el deber que el orden natural le imponía, se dirigía a la infamia, como le expresa el señor Krishna. Aquí el comentario del señor Prabhupada en inicio dice el significado. Krishna y la Suprema Personalidad de Dios son idénticos. Por lo tanto, al señor Krishna se le designa como Bhagavan a todo lo largo del Gita o del canto llamado precisamente Bhagavad Gita. Bhagavan es lo máximo en verdad absoluta. Vamos a ir viendo cómo el señor Prabhupada desarrolla esta idea, y ahora sí tienen que ver las 3 fases de estudio de la verdad absoluta. La verdad absoluta, dice el señor Prabhupada, llega a comprenderse en 3 fases de estudio, a saber, Brahman, o el espíritu impersonal que está dentro y fuera de todo. Desde luego, una cosa es seguir un credo, es decir, ser llevado por credulidad, que a la primera idea que se te presenta y se te impone como verdad, la aceptes y no la cuestiones. No se está hablando de un credo tal cual, sino yo lo abordo así, una invitación a
percibir, sentir, más que pensar o solamente acercarnos en términos de que sea intelectualmente aceptable, aunque es un paso aceptable, desde luego. Pero el siguiente paso es abrir esta mente a ideas más sutiles, y esas ideas más sutiles se abordan a partir de sentir si es así. Voy entonces con esto. Brahman o espíritu impersonal que está dentro y fuera de todo. Recuerdo una expresión del catecismo budista que habla acerca de aquello que contiene todo, haya universos o no haya universos. Habla acerca de este Brahman o espíritu impersonal, por llamarlo espíritu, porque para nuestra mente occidental, más bien materialista, por más que la palabra espíritu no identifique a algo, es indefinible aquello que se llama espíritu, de todos modos, pues tiene palabra. Es decir, si está nombrado, existe, sea que lo podamos ver o no, sea que lo podamos percibir con nuestros sentidos físicos o no. Recordamos esta idea que ya hemos comentado en otras ocasiones. Cuando el apóstol Pablo, en una de las cartas, habla acerca de lo que significa la expresión fe, él dice: fe es la expectativa segura de las cosas que se aguardan con esperanza, la demostración evidente de realidades, aunque no se contemplen. Entonces, eso va más allá de un simple ejercicio mental llevado por nuestros sentidos. Es una proyección mucho más sutil. No es simple credulidad, es identificar algo que está más allá de nuestros sentidos y saber que es así. Brahman o el espíritu impersonal que está dentro y fuera de todo corresponde a esa categoría. Luego sigue diciendo: Paramatma o el aspecto localizado del Supremo que está en el corazón de todas las entidades vivientes. Paramatma. Aquí habla acerca de Atma, también puede traducirse como al español como alma, pero más allá de eso. Es decir, se refiere a un alma superior que está otra vez por encima de todo y en todo, que está en el corazón de todas las entidades vivientes, de todo aquello que está manifestado, no importa en qué plano de percepción. Repito, Paramatma o el aspecto localizado del Supremo que está en el corazón de todas las entidades vivientes. Aquello que le da vida a las formas. No importa en qué plano y no importa qué nivel de conciencia tenga o la conciencia de la propia naturaleza de el vehículo que ocupe. Todo aquello que tiene vida conserva o forma parte de aquello supremo. Y la tercera, Bhagavan, o la suprema personalidad de Dios, el Señor Krishna. Entonces, noten ustedes aquí que no importa cuál sea el nivel de percepción que nosotros
hayamos desarrollado, esta verdad absoluta tiene niveles de percepción o aspectos para percibir aquello que pueden ser abordados por cualquiera que lo intente. A lo mejor nos quedamos en uno algunos, habrá otros que lo aborden de un modo más comprensible para ellos y habrá otros que aborden los tres aspectos. Vamos a ver qué nos dicen las siguientes declaraciones. Dice, en el Srimad Bhagavatam, también hay una traducción del señor Swami Prabhupada. Dice, en el Srimad Bhagavatam, esta concepción de la verdad absoluta se explica de la siguiente manera. El conocedor de la verdad absoluta llega a comprender esta en tres fases de estudio y todas ellas son idénticas. Dichas fases de la verdad absoluta se expresan como Brahman, Paramatma y Bhagavan. Estos tres aspectos divinos se pueden explicar mediante el ejemplo del sol. Aquí entramos con una analogía que quizás nos ayude a percibirlo con algo de mayor claridad. Esta diapositiva en la que parece, quizás a la percepción de algunos, es que el sol se está riendo, pero es una imagen tomada por un telescopio espacial en alta definición y curiosamente salió así. Sigue. Estos tres aspectos divinos se pueden explicar mediante el ejemplo del sol, que también tiene tres diferentes aspectos, es decir, los aspectos de aquello que comprendemos como el sol son la luz solar, un objeto que tiene superficie y el planeta Sol propiamente dicho. Es decir, no solamente lo que podemos percibir con los sentidos, sino algo más, lo esencial de aquello que nuestros sentidos nos ayudan a percibir respecto a este objeto al que le llamamos Sol. Sigue diciendo el señor Prabhupada, aquel que estudia únicamente la luz del sol es un principiante. Aquel que entiende la superficie del sol está un poco más adelantado. Y aquel que puede entrar en el planeta Sol es el más elevado de todos. Los estudiantes ordinarios se satisfacen con simplemente entender la luz del sol, su difusión por todo el universo y la refulgencia deslumbrante de su naturaleza impersonal. Se asemejan a aquellos que pueden comprender únicamente el aspecto Brahman de la verdad absoluta. En otras palabras, la luz del sol, si lo vemos objetiva y materialmente, aunque no sea un objeto que se pueda tocar, ello sí toca nuestra piel, nuestros ojos, la percepción de nuestros sentidos en términos de el calor y lo que corresponda con ello. Y ya más intelectualmente, pues podemos percibir que conforme a las investigaciones científicas, aquello que desprende el sol se puede estudiar como ondas de luz más sutiles o como partículas
el llamado viento solar, que trae una infinidad de variedades, que cada vez se descubren más de ellas y que se estudian los efectos de ello, por lo menos en el planeta Tierra, del cual formamos parte. O se puede especular respecto a cómo, en correspondencia con lo que ocurre en la Tierra, el Sol influye en los demás planetas, o cómo esa energía que percibimos como luz, con todo lo que corresponde, es decir, en términos de lo que podemos percibir y de lo que no podemos percibir, va hacia el infinito y, entre comillas, se pierde en el espacio. Especulaciones, puras especulaciones, ¿verdad? Relativas a nuestra percepción de lo material del Sol. El estudiante que ha avanzado más puede conocer el disco solar, lo cual se asemeja al conocimiento acerca del aspecto Paramatma de la verdad absoluta. Se puede asemejar a ello. Y el estudiante puede entrar, bueno, voy a comentar un poquito más acerca de esto. Puede conocer el disco solar. Una cosa es ver la radiación del Sol y concluir que allí hay un objeto que genera toda esta luz y todo este calor, así lo percibimos nosotros, pero ¿qué es lo que ocurre en la superficie del Sol? Desde luego, a simple vista, difícilmente lo podríamos ver, pero con la ayuda de objetos de percepción mucho más detallistas, nos acercan al Sol desde la percepción de diferentes longitudes que son imperceptibles a nuestros ojos de luz, por medio de telescopios de diferentes clases, y entonces han llegado a la conclusión de qué es lo que ocurre en la superficie solar. Allí vemos explosiones solares que desde luego aumentan el flujo o la expulsión desde el Sol de materia, no solamente radiante, sino particular, es decir, formada de partículas. Y por ejemplo, cuando ocurre una tormenta solar, se dice que la intensidad de la radiación y el magnetismo es tan grande que las comunicaciones en el planeta Tierra corren peligro o son muy obstruidas, y durante tormentas solares fuertes todas estas comunicaciones se interrumpen o se distorsionan. Se ha concluido cuál es la temperatura de la superficie solar, de qué está formado el Sol, que sería mayormente hidrógeno o helio, y que ocurren reacciones de fusión de estos elementos en el Sol, y que el combustible solar, según se entiende ahora las funciones de esta operación de combustión continua, por llamarlo de alguna manera, pues va a llegar a su término cuando el combustible se agote, y se hacen especulaciones respecto a cuánto tiempo va a durar el Sol. Eso por cuanto el estudio de la superficie y de la masa solar. Y ahora pasamos al siguiente párrafo: y el estudiante que puede entrar en el corazón del planeta Sol. Hablábamos acerca de aquello que vive en el corazón de todo lo que tiene vida, o sea, lo esencial, el Paramatma y más allá de ello, lo esencial de aquello que conocemos como la estrella más cercana al planeta Tierra, alrededor del cual giran todos los demás planetas y por tanto el sistema solar, al que llamamos así el Sol.
Y el estudiante que puede entrar en el corazón del planeta Sol se asemeja a aquellos que comprenden las características personales de la suprema verdad absoluta. Y recordamos aquí que la expresión persona significa máscara. En otras palabras, estos objetos son simples representaciones de algo mucho más sutil. No estoy diciendo que el señor Krishna sea simplemente una falsa personalidad o una máscara, haya sido eso. El señor Krishna vivió en una época en la India hace más de 5000 años e influyó, desde luego, no solamente con su presencia, sino con su enseñanza, es decir, los grandes maestros vienen de esferas superiores, se dice, pero vamos a estudiar con algo más de detalle cuál es el origen de esto que conocemos como la suprema personalidad de Dios, y si hay suprema personalidad de Dios, habrá otras personalidades que son máscaras, pero no son falsas personalidades, no son máscaras que distorsionen, sino que reflejan con más o menos hasta la perfección lo esencial de aquello que está en todas partes y de lo cual solamente lo podemos abordar a partir de los aspectos a través de los cuales pudiéramos decir se presenta, aunque en realidad pues se presenta delante de muchos, pero pocos son los que abordan con necesidad de conocimiento aquello que esto es. Se podrá presentar a muchos, pero a muchos también no les interesa. A algunos que sí les interesa es aquellos que estudian, por eso se habla de estudiantes, dedicar tiempo a examinar con atención aquello que es el objeto de su estudio. Para Saramuni, sigue diciendo el señor Prabhupada, la gran autoridad y el padre de Vyasadeva explica la palabra sánscrita Bhagavan, porque este es la tercera fase de este estudio de la verdad absoluta, Bhagavan. Dice, la suprema personalidad, esto significa Bhagavan, en definición de Parasaramuni, la suprema personalidad que posee en pleno riquezas, fuerza, fama, belleza, conocimiento y renunciación. Esa suprema personalidad que posee esto recibe el nombre de Bhagavan. Y por comparación hace este comentario. Hay muchas personas que son muy ricas, muy poderosas, muy hermosas, muy famosas, muy eruditas y muy desapegadas, pero ninguna puede afirmar que posee por completo riquezas en pleno, fuerza en pleno, y así sucesivamente cada una de ellas. Entonces, sí tienen, pero no están plenas de eso. Solo Krishna puede afirmarlo porque él es la suprema personalidad de Dios. Y entonces aquí una reflexión. Esta conciencia que se presentó en la forma de un hombre hace más de 5000 años correspondía con esta definición.
la plenitud en reflejo de aquella esencia. Sigue diciendo este comentario. Ninguna entidad viviente, ni siquiera Brahma, no Brahman, no Brahman, sino Brahma, es decir, aquello que ya está de este lado de la manifestación, de aquello que es, ni siquiera Brahma, el señor Shiva o Narayana. Narayana significa sabiduría infinita. Más allá de Narayana está la sabiduría absoluta. Entonces, estamos hablando de verdad absoluta, no simplemente de aquello que está siendo percibido en la manifestación, o que esté en manifestación o emanación desde aquello, aunque no lo podamos percibir. Podemos acercarnos o hacer un intento de acercamiento intelectual a eso. Pero una cosa es que hagamos nuestro intento intelectual y otra cosa que lo sintamos real. Fe es la expectativa segura de las cosas que se aguardan con esperanza, la demostración evidente de realidades aunque no se contemplen. No estoy hablando de credulidad o de una fe vana, sino de una fe basada en conocimiento. Se dice que hay un axioma budista que dice, las cosas son como son, si las entiendes, son como son, y si no las entiendes, de todos modos, son como son. De tal modo que si no es verdad, no porque lo diga tal o cual, llega a ser verdad. O si es verdad, porque no lo crea tal o este o cual otro, deja de ser verdad. Repito el texto del párrafo. Solo Krishna puede afirmarlo, porque Él es la suprema personalidad de Dios. Ninguna entidad viviente, ni siquiera Brahma, el señor Shiva o Narayana, puede poseer opulencias en una plenitud tal como la de Krishna. Por consiguiente, en el Brahma Samhita, el propio señor Brahma concluye que el señor Krishna es la suprema personalidad de Dios. Es un comentario que desde su estudio del Brahma Samhita se expresa de esta manera. Nadie es igual a él, ni está por encima de él. Él es el Señor primordial, o Bhagavan, la plenitud, conocido como Govinda, es decir, aquello que puede ser conocido por el estudio de los Vedas y al mismo tiempo otra acepción de esta palabra es que nuestros sentidos, no solamente los físicos, sino aquellos más sutiles, son impresionados por ello hasta la plenitud que sea posible. Y Él es la causa suprema de todas las causas. Él es la causa suprema de todas las causas. Entonces, cuando hablamos de aquello que es la causa sin causa, que está más allá del proceso de manifestación o de emanación del universo, aquello que otros modos de abordarlo filosóficamente señalan que no tiene nombre, por lo menos se dice que aquel hombre que vivió en ese tiempo fue una expresión de aquello.
en la plenitud que se puede vivir en este plano de percepción. Y si se puede vivir así en este plano de percepción, que es en el más denso, pues todos los demás están incluidos. Sigue diciendo, hay muchas personalidades que poseen las cualidades de Bhagavan, pero Krishna es la suprema. Es decir, aquello se ha expresado de diferentes maneras, con diferentes máscaras, por decirlo así. Pero Krishna es el que la expresó a plenitud, porque ninguna otra lo supera a él. Él es la persona suprema y su cuerpo es eterno. Desde luego no está hablando del cuerpo físico. Y su cuerpo es eterno y está colmado de conocimiento y bienaventuranza. Él es Govinda, el Señor primordial y la causa de todas las causas, dice el Brahma Samhita 5.1. En el Bhagavad Gita, si leemos en el capítulo 1, el verso 3 y el verso 28, podríamos estudiar con cuidado cómo es real esto que se expresa de esta manera. Todas las encarnaciones de la divinidad que se presentan en estas listas son o bien expansiones plenarias o bien partes de las expansiones plenarias de la divinidad suprema. Pero Krishna es la suprema personalidad de Dios propiamente dicha. En otras palabras, quiero imaginarme, tal vez ustedes me concedan esta comparación. ¿Recuerdan ustedes cómo durante la segunda raza raíz y dando paso a la tercera, se dice que esos cuerpos de los pitris lunares, a partir de una exudación, formaban como si fueran esferas un nuevo vehículo que podía ser ocupado por otra conciencia, y en esa progresión se fueron formando vehículos para los que consecuentemente, es decir, como consecuencia, llegarían a ser hombres de la tercera y la cuarta raza y hasta la quinta raza como estamos ahora. Es decir, imagínense ustedes de una célula cómo a partir de su superficie o de la membrana celular va formándose como si fuera un chipote, agrandándose y dando forma de esfera y cerrándose y separándose, teniendo un paquete de información que va a generar una célula igual de la que es origen. Conserva esencialmente la información de aquello que lo produjo. Pues así me imagino, con más o menos conciencia del origen, de la causa raíz o de la causa sin causa, todo aquello que se ha venido produciendo y que tiene conciencia, pero la mayor de todas ellas, es decir, el origen de todo se presentó aquí con el nombre del Señor Krishna. Así que Krishna es la suprema personalidad de Dios original, la verdad absoluta, la fuente tanto de la superalma como del Brahman impersonal. La palabra ario, y ya vamos llegando a la conclusión, la palabra ario, dice el señor Prabhupada,
se aplica a personas que conocen el valor de la vida y que tienen una civilización basada en la comprensión espiritual. En otras palabras, recuerdan ustedes que a esta quinta raza raíz se le llama la raza aria. ¿Y por qué? ¿Qué significa ario entonces? Recuerdan ustedes que esta raza raíz ha influido a partir de aquellos que conservaron el conocimiento y que sobrevivieron a los cataclismos que llevaron al fin del cuarto continente y de la raza Atlante. Y puesto que ya se está abordando el arco ascendente, es decir, ya no estamos involucionando, sino que como humanidad estamos empezando a evolucionar, es decir, ya no estamos envolviéndonos en la materia, sino que estamos quitándonos los velos de la materia y estamos espiritualizando las formas. Es el inicio de esta raza aria, pero por eso se le llama así. La palabra ario se aplica a personas que conocen el valor de la vida y que tienen una civilización basada en la comprensión espiritual. Aquellos que sobrevivieron los cataclismos y que conservaron el conocimiento se llamaron a sí mismos arios. En contraste, las personas a las que las guía la concepción material de la vida no saben que el objetivo de la misma, el objetivo de la vida es llegar a comprender a la verdad absoluta. Les repito, las personas a las que las guía la concepción material de la vida no saben que el objetivo de la misma es llegar a comprender a la verdad absoluta. Vishnu o Bhagavan, la plenitud de aquello. Y a ellas las cautivan las características externas del mundo material. Y por consiguiente, puesto que están cautivadas por esas características externas del mundo material, no saben lo que es la liberación. En esa diapositiva, el señor Krishna le estaba recordando a Arjuna todas aquellas conocidas como divinidades o expansiones de aquello. A las personas, perdón, sigue diciendo, las personas que carecen de conocimiento acerca de la liberación del cautiverio material reciben el nombre de An-Arya, no arios. Repito, las personas que carecen de conocimiento acerca de la liberación del cautiverio material reciben el nombre de An-Arya, no arios. En contraste con la diapositiva anterior, ¿recuerdan ustedes? La palabra ario se aplica a personas que conocen el valor de la vida y que tienen una civilización basada en la comprensión espiritual. Aquellos que prefieren, por su fascinación de lo material, permanecer en cautiverio a esta fascinación, puesto que están en cautiverio, son no arios. Y aquí, ¿recuerdan ustedes que hablaba el señor Krishna acerca de las impurezas que se presentaron en Arjuna en el momento de enfrentar esta batalla? Que es todas las
guerras santas o las guerras en el cielo no ocurren fuera, ocurren dentro de cada uno de nosotros por identificación a ideas que nos fueron transmitidas mayormente en el seno de la familia, en la cultura en la que nos desarrollamos o nacimos, en ideas que captamos y que han llegado a formar parte de nuestra personalidad, porque nuestra personalidad está formada de ideas, y estas ideas nos acercan a la verdad o nos alejan de la verdad. Si nos alejan de la verdad, entonces nuestra personalidad es más falsa. Si nos acercan a la verdad, a lo esencial, y reflejamos esa verdad esencial, entonces nuestra máscara es verdadera, como en el caso del señor Krishna. Se va acercando a eso, a reflejar la plenitud de lo esencial, no de lo material. Aunque Arjuna era un kshatriya, al negarse a pelear, porque le daba una gran tristeza tener que matar a su propia prole, y en este caso, en el caso nuestro, son esas ideas que nos alejan de la verdad, que han sido transmitidas a través de campos familiares. Arjuna estaba muy apenado por tener que combatir y dar muerte a aquellos que se estaban enfrentando a él, sin recordar que realmente él iba a ser solo un instrumento porque ya estaba decidida su muerte, porque del otro lado, en el campo de batalla, estaba el señor Krishna y él ya había decidido que murieran. Pero solamente la forma, porque lo esencial en aquellos que iban a morir iba a permanecer, iban a regresar en cuerpos nuevos a aprender otras lecciones. Pero en ese momento, como kshatriya, Arjuna no podía dejar de cumplir con su deber. Sigo con este párrafo. Aunque Arjuna era un kshatriya, defender hiriendo, al negarse a pelear, se estaba apartando de sus deberes prescritos. Este acto de cobardía se describe como característico de los no arios. El que Arjuna se lamentara por sus parientes en presencia de Krishna era impropio, y por lo tanto Krishna expresó su sorpresa con la palabra Utaj. ¿De dónde? Es decir, ¿de dónde te viene esta impureza? ¿De dónde te viene esto si tú eres un kshatriya? ¿No conoces cuál es la verdad? ¿De dónde te viene esto? Entonces, concluimos con esta declaración que se encuentra también al final de el significado o el comentario que hace el señor Prabhupada a este texto. Semejante incumplimiento del deber no ayuda en el progreso de la vida espiritual. Y entonces, sin dejar de cumplir con nuestros deberes prescritos, por llamarlo de alguna manera, mientras vivamos con estas personalidades, no olvidar tampoco que estamos en el arco ascendente, en conciencia, como dicen los maestros, en el descubrimiento de nuestra propia naturaleza divina, y si ya tienes alguna medida de ese conocimiento o descubrimiento de tu propia naturaleza divina, hacerte colaborador con la naturaleza, como dicen en otra parte los maestros, hacerte colaborador con la naturaleza, participando en la divina evolución de las ideas. Hacernos colaboradores con la naturaleza en la divina evolución de las ideas. Y entonces, nuestro deber en este sentido es irnos refinando de esas impurezas
que nos apartan de la vida espiritual. Pues esto es cuanto tengo preparado. Si gustan ustedes, podemos hacer algo más, comentarios, dudas. Muchas gracias, Miguel, Sí, por estas explicaciones que nos dan luz acerca de los pasajes que están inscritos en la Bhagavad Gita y que requieren de una explicación para una mayor o mejor comprensión, porque siempre los textos están escritos de una manera simbólica y que se requiere efectivamente de una explicación. Así que muchas gracias por tu presentación, tus explicaciones, sobre todo esta parte final que resume de manera general todo lo que estuviste comentando a lo largo de la charla y que es particularmente importante porque, eh, eh, digamos, le da un giro. Ya no se trata de enfrentarse con otros seres, sino consigo mismo, como bien lo decías, ¿no? Ahí se establece en nosotros, en cada uno, ese, esa batalla en el campo de Kurukshetra, ¿no? Como tenemos conocido. Y entonces, pues esto, repito, nos da luz para que nosotros podamos comprender mejor estos textos. Todos los textos tienen una parte exotérica y una parte esotérica. Así que, pues nuevamente, muchas gracias por estas explicaciones. Y Pues primeramente felicitarte, mi hermano Miguel. Qué bárbaro, siempre nos dejas como los dentistas, con la quijada caída. Pues me encanta cómo lo explicas, te felicito, sobre todo te agradezco esa generosidad de tu parte, esa consideración con todos, porque tú sabes que hay muchas palabras pues sánscritas, ¿no? Siempre en el Bhagavad Gita y bueno, pues a veces nos atoramos un poco buscando el significado, ¿no? Pero bueno, nos llevaste de la mano y sin embargo recordar que pues no hay enemigos más poderosos que están dentro de nosotros mismos, ¿no? Varias personas me han preguntado, oye, ¿qué es eso del Gita, no? Entonces, bueno, así como que de rápido les digo, en realidad es una batalla épica, pero que en realidad esa se da en cada ser humano. Y como decía Enrique, ese Kurukshetra, ese campo de batalla, no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros mismos, ¿no? Y una ocasión una persona me decía, pero es que como el señor Krishna instaba a Arjuna a pelear con sus parientes. Digo, pero es que los parientes no son, en realidad no son personas, es el mismo, como tú dices, contra sus ideas, contra lo rastrero, con todas esas cosas que nos impiden evolucionar, que nos tienen atorados. Todo eso que nos tiene pues cegados con el materialismo, con el egoísmo, y una vez que nosotros pues lo vencemos, no vencemos a nadie de afuera, nos vencemos a nosotros, ¿no? Es una verdadera, pues sabiduría este capítulo del Gita y cada que tenemos la oportunidad de que tú nos ayudes a desentrañar, a profundizar en, aunque sea unas líneas, aunque sean unas 2 páginas, bueno, pues nos llevamos un gran enriquecimiento y nos recuerda de que todas las luchas internas, bueno, pues las tenemos que hacer conscientemente, atentos, porque no es una batalla de golpes ni nada, sino es trascender lo que nos impide evolucionar y no estar pues en camino con ni a la par, como dicen los maestros, ¿no? Seguir nosotros en lo que más nos compete, nuestro esfuerzo, lo que más podamos hacer, no se nos pide más, como dice la Beca Blavatsky, no podemos cargar la mochila más de lo que podemos, pero en la mejor actuación que podamos hacer en esta encarnación, sobre todo para siempre ser útiles y para pues siempre estar atentos a ayudar, a aprender, a estudiar y pues ayudar a los demás. Muchas gracias, mi querido Miguel. Un abrazo muy cariñoso y te agradezco con todo el corazón por estas palabras tuyas tan enriquecedoras. Nos diste un gran regalo. Gracias, mi hermano. muchas gracias. Si me permiten unas 2 palabras en este sentido. Por ejemplo, la palabra Gita significa simplemente canción o canto. Entonces, es como
como un regalo del Señor, porque Bhagavat ya vimos qué significa, ¿no? La plenitud de aquello esencial. Entonces, Gita es el canto de esa plenitud expresada en el Señor Krishna. Entonces, Gita es solamente un canto, una enseñanza expresada artísticamente, poéticamente. Y el campo de Kurukshetra era un lugar de peregrinación, es decir, era muy extraño que ese campo se abordara como un campo de batalla, porque era un lugar donde había peregrinaciones para ofrecer sacrificios, rituales de sacrificio a las deidades. Entonces, ese campo de batalla no está fuera, es solamente una representación, en realidad está dentro, ahí, desde luego simbólicamente, donde cada uno de nosotros ofrece sacrificio a lo divino en ti. Ahí es donde se presentan los usurpadores que pretenden tomar el gobierno. Y ahí es donde el kshatriya que tú eres no debe excusarse del deber de cumplir con lo ordenado para él. Es decir, el kshatriya que vive en ti debe combatir sabiendo que la batalla está ganada, porque en el campo a tu lado está Krishna. Entonces, ningún esfuerzo es en vano, sabiendo, es decir, parte del conocimiento implicaba que hasta aquellos que habían sido vencidos y muertos y que iban a perder no solamente la vida, sino al ya no estar para defender sus posesiones, iban a perder eso también, o sea, iban a ser borrados como personalidades. Pues esos esencialmente van a tener otra oportunidad, van a cumplir ese ciclo y van a regresar a iniciar uno nuevo, en el que la oportunidad va a ser posiblemente mejor aprovechada. Entonces, tanto ese campo de batalla que está dentro y que está formado de ideas y esencialmente se invita a que te reafirmes en lo esencial, sabiendo que aquellos otros que participaron en la forma de tu personalidad van a tener su propia oportunidad también en esta vida o en otra. Las guerras en el cielo no ocurren afuera, ocurren adentro. Nada más iba a decir rapidísimo, para las personas nuevas que pues no, a lo mejor no conocen mucho el Gita, pues nada más recordarles que Krishna representa al yo superior, a la divinidad dentro de nosotros. Nada más era eso para las personas nuevas. Gracias. Ok, quería decirle al hermano Miguel que muchas gracias por su presentación, que lo entendí muy bien, y hasta aprendí una palabra nueva porque yo no sabía el significado de Arios. Muchísimas gracias. Gracias, Mayra. Gracias. Reitero mi agradecimiento, Miguel, por habernos obsequiado esta explicación amplia acerca de este tema que es muy importante y que tiene relación con nuestras vidas, ciertamente, y más relación tiene con aquellos que estamos interesados en este conocimiento, que es el conocimiento del alma, justamente. Entonces, pues, muchísimas gracias por tu colaboración. Buenas noches a todos. ¿Me permites hacer una
definición un poquito, tiene que ver con eso, se me vino a la cabeza esto. Sí, Dije guerras en el cielo también, pero guerras santas. O sea, las guerras santas que hacen los musulmanes contra los israelitas o tal otro pueblo, tal otro grupo religioso contra otro grupo religioso y que se justifican con los ejemplos que se dan en las en la literatura religiosa, no es tal cual, es solamente simbólica y las guerras santas ocurren no afuera, ocurren adentro. Las otras son justificaciones egoístas con el propósito de dominar, de poder, de dinero, de lo que ustedes quieran, menos que tenga que ver con lo santo. Y eso es todo lo que quería decir. Gracias. gracias, Miguel. Buenas noches a todos, descansen. Nos veremos la próxima semana.